Nos hemos quedado en que existía la posibilidad de que la persona no tuviera realmente una patología que le produciera unas convulsiones, sino que lo simulara, que es lo que hemos hablado aquí, ¿vale? Y es muy importante aprender a diferenciar una situación de la otra. Lo vamos a marcar como que es importante diferenciar esas situaciones, pero siempre debemos actuar con cautela, ¿vale? No vamos a dar nunca nada por supuesto. Siempre nos vamos a poner en la situación peor para realmente poder ayudar a la persona, no que por pensar que todo el mundo lo simula nos saltemos una urgencia de verdad, ¿vale? Entonces el ataque histérico en sí, ¿qué es? ¿Qué concepto tiene? ¿Por qué se produce? Pues mirad, es simplemente una situación que se da a veces en personalidades con una cierta histeria, ¿vale? Una personalidad histérica, que presenta una inadecuación o desproporción entre los conflictos internos y la manifestación externa de sus emociones. ¿Qué quiere decir? Pues una situación de incongruencia, ¿vale? De cosas que sienten, que padecen, que necesitan exteriorizar de alguna manera y no siempre se exterioriza de la mejor manera posible. Esta desproporción, ¿vale? Explota, digamos, y se desencadena el ataque histérico. ¿Qué tenemos que tener también? Un grito inicial, con una caída al suelo aparatosa, siempre delante de gente, y nos llama la atención de que siempre se suele hacer con una seria precaución, como una forma un poco cuidadosa de caer, ¿no? Porque la intención realmente de ellos no es lesionarse, no es lo mismo caer por pérdida de conocimiento, que pum, me doy un golpe en la cabeza y sufro un TC, que por ejemplo en situaciones como esta, ¿no? Que de forma cuidadosa va cayendo poco a poco. Son convulsiones muy aparatosas, arrítmicas, como una llamada de atención. No se muerden realmente la lengua, porque realmente estamos hechos, ¿no? Para no sufrir daño, realizarnos autodaños, una situación un poco complicada, ¿no? Entonces no se realiza la relajación de esfínteres, ni de orina, ni de las heces. No existe ese periodo posterior de somnolencia intensa, no existe ese periodo postcrítico, sino llama la atención porque se produce una crisis convulsiva como muy exagerada que llama mucho la atención, pero luego no presentan el estado postcrítico característico, no es ese cansancio. Entonces ahí podemos sospechar que la persona simula las situaciones, ¿no? Eh, Además, aquí lo vemos que dice, en ocasiones termina el ataque con una crisis de risa histeriforme o llanto. Una risa histeriforme es una risa demasiado escandalosa. Pues son personas que pasan de un lado, de un extremo al otro, ¿no? De una risa histérica hasta el llanto. Diréis, ¿esto es una cosa que se produce con frecuencia? No, no es lo más habitual, ¿vale? La gente sufre convulsiones con más frecuencia que gente que sufra ataques de histeria, ¿no? Pero, por ejemplo, os voy a contar un caso de una señora que tuvimos en urgencias. Era una señora que cada vez que pasábamos por delante de su box, ¿no? El box es la habitación donde están en urgencia los pacientes, simulaba las convulsiones. Entonces, la paciente estaba monitorizada, las constantes eran estables, no había ni hipertensión, ni hipotensión, ni había disminución del nivel de oxígeno y sobre todo no había una taquicardia que a veces nos puede producir esa convulsión, a veces cursan con una aceleración de la frecuencia cardíaca, ¿no? No siempre, pero puede pasar. Ninguna de las constantes estaban alteradas, estaba febril, o sea, todo estaba normal. Y además simulaba cada vez que pasábamos por delante, de forma de que si nos colocábamos en un sitio que a ella la viéramos, pero ella no nos veía a nosotros, no convulsionaba. En cuanto una persona se acercaba, hacía como que convulsionaba, ¿no? Entonces eso es una situación, o sea, vamos, es un ejemplo muy característico de ese ataque de histeria, ¿no? De una llamada de atención. Ahí habría que ver qué situaciones psicoemocionales están detrás de esta actuación y por qué esa persona precisa hacer eso para que se le atienda, ¿no? Sin embargo, otra situación que también he vivido, ese ataque de histeria, es el caso opuesto. Una señora mayor con una circunstancia depresiva muy avanzada, con llamadas de atención constante, que nos hace una simulación de reactividad, ¿vale? Con el caso de que, por ejemplo, está en la cama, le llamamos, no responde a ninguna de las cosas que le hacemos. A estímulos dolorosos, había estímulos dolorosos que evidentemente no se pueden evitar, pero por ejemplo, a la hora de hacerle una apertura del párpado para ver cómo eran las pupilas, ella cerraba el párpado con más. Al hacerle
una apertura del párpado para ver cómo están las pupilas, ella cerraba con más fuerza los párpados a modo de no, no me abras los ojos, ¿no? Entonces esa persona realmente no está reactiva, esa persona realmente no está en consciencia, o sea, en inconsciencia. Por eso os digo que hay situaciones en las que va a haber veces, por eso os digo que va a haber veces situaciones en las que van a realizarse estos ataques de histeria, pero que también esas llamadas de atención que precisan los pacientes a menudo se manifiestan de otras maneras, como por ejemplo esa reactividad, esa simulación de estoy inconsciente, cuando realmente no lo estaba, ¿vale? Lo que nos tiene que quedar claro de todo esto es que no siempre será claro y fácil diferenciar una situación de la otra, ¿vale? Y lo que os decía antes, ante la duda siempre aseguramos el estado de la víctima, ¿vale? En el peor de los casos de esta patología o este cuadro, ¿qué es? ¿Un cuadro convulsivo? Pues lo vamos a tratar siempre como que es así. Si yo mientras estoy tratándolo me doy cuenta de que esa persona hace cosas que no me encajan con el patrón habitual, entonces me lo planteo como otro punto, ¿no? Como que puede ser esa crisis de histeria. Pero si no, siempre me pongo en lo peor, ¿vale? Y luego nos faltará ver cuáles son esos primeros auxilios en el caso de crisis convulsivas. Ante todo, siempre acordaros el PAS, ¿vale? Siempre me manejo desde el PAS. No me pongo en riesgo, activo, alerto y socorro, ¿vale? Entonces, lo que empiezo aquí diciendo es activar la asistencia sanitaria. Lo que os he dicho antes, no sujetamos a la víctima. No es importante controlar las extremidades, contenerlas. No es necesario, ¿vale? Hay que dejar que la crisis haga su curso, porque si yo contengo, puedo lesionar una articulación, puedo producir una lesión muscular, incluso un hueso, ¿vale? Importante, la víctima debe estar en el suelo, porque si está sentada o está de pie, se va a caer, se puede contusionar. Entonces, en el medio extrahospitalario la dejamos en el suelo. En el caso de que estemos en un hospital, importante que tenga limitaciones, que las barreras de la camilla o de la cama estén subidas si no estamos con ella en ese momento, porque se nos puede caer, ¿vale? En el momento en el que estamos prestando la atención, por supuesto, se le puede bajar las barreras, ¿vale? Protegerla para que no se lesione por sí misma. La convulsión me puede estar haciendo contusionar constantemente la cabeza hacia atrás contra el suelo o contra una superficie dura, ¿vale? Entonces, si por ejemplo me lo encuentro en la calle, en ninguno de los casos, si os acordáis, hemos dicho que sea necesario colocar una almohada, ¿vale? Tengo una parada cardíaca, no coloco una almohada. Pero en este caso sí que es verdad que para evitar esa contusión constante contra el suelo, podría estar bien recogido el hecho de colocarle algo detrás de la cabeza, ¿vale? Y lo que os decía, hay que retirar los objetos con los que se puedan lesionar, sillas, mesas, todo lo que tenga a su alcance que pueda ser un foco para lesionarse, hay que retirarlo. Hay que hacer eso en lugar de hacer la contención,